Bienvenidos a Reformados, donde la palabra de Dios es el centro. Ahora los dejo con mi papá. Acaban de escuchar a mi hermosa y preciosa hija Briana. Les saluda el pastor Andrés Calle desde el área metro de Orlando, Florida, o este lugar que le llaman algunos el área central de la Florida. Un área lindísima para vivir, un área muy llena de actividades, de cosas por hacer. Y ya tenemos, mi esposa, mi hija y yo tenemos aproximadamente 1 año y estamos en junio, 1 año y 7 meses de vivir en este lugar. Y la verdad, pues ha sido una gran bendición. Ha sido una serie de yo podría decir como un roller coaster, una serie de altos, bajos, intermedios, donde hemos visto la mano de Dios obrando en todo lugar, en todo momento. Y ha sido de mucha bendición para nosotros. Creo que por medio de estos podcasts, creo que lo que está en mi mente siempre ha sido poder llegar o comunicar el mensaje de la palabra de Dios a la gente. Pero creo que esto lo estoy haciendo más por mí. Necesito sacar un poco de lo que hay en mi corazón. Hay veces que no tengo con quién compartir, no tengo con quién hablar, no tengo con quién comunicarme. Y aunque mi esposa y mi hija pues son excelentes comunicadoras, hablan hasta por los codos como buenas mujeres, en el buen sentido de la palabra. Pero creo que por medio de estos podcasts me gustaría comunicar un mensaje que tal vez no puedo comunicar todos los días, para que conozca un poquito a los que no me conocen, para que conozca un poquito el background o la parte del por qué mi esposa, mi hija y yo estamos viviendo aquí en Orlando. Hace ya aproximadamente 2 años y medio que mi esposa y yo vinimos a un viaje, digamos, como misionero a esta área, con el fin de ver si se podía plantar o iniciar una iglesia en ese sector. Y cuando llegamos aquí a Orlando, pues vimos que había muchas iglesias, sobre todo en el área del sur de Orlando. Pero cuando vinimos al área norte de Orlando, vimos que había no tantas iglesias y no había la iglesia que creo que definimos, al menos la defino yo como esa iglesia de sana doctrina, en donde se predique el evangelio directamente, expositivamente cada domingo, donde se practique el discipulado uno a uno, semana a semana. Al menos no la vimos en el momento en que nosotros llegamos a esta área, y pues Dios movió nuestro corazón y lo comenzó a acomodar para poder comenzar este plan, porque el plan duró casi 1 año, en donde después de casi 1 año nos movimos hacia aquí. Vendimos nuestras cosas en New Jersey, donde vivíamos, y decidimos mudarnos para aquí. Y pues ya ha pasado todo este tiempo, hemos conocido gente muy preciosa, muy linda, gente que nos ha apoyado muchísimo en el iniciar del ministerio. No ha sido fácil, ha sido muy difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible, y creo que Dios sigue haciendo cada día hasta el día de hoy, porque todavía somos muy, muy nuevitos en esta iglesia, que por cierto se llama Centro Cristiano Gracia, por si lo quiere buscar en el Facebook, o en centrocristianogracia.com, que tenemos un website también. Pero creo que ha sido una bendición llegar aquí. Hoy en día pues podemos testificar de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Podemos testificar de grandes milagros que Dios ha hecho, y de la misma manera creemos que aún va a seguir haciendo más. Pero eso es más o menos para que entiendan quién soy yo, quién es mi familia, qué es lo que hago. Como se pueden dar cuenta, pues yo soy el pastor de la iglesia, y pues ha sido, como les digo, un challenge, ¿no? Ahora, para intentar comenzar esta introducción, que no quiero hacerla muy larga, sino para que usted se dé cuenta, o para que ustedes se den cuenta de qué vamos a estar tratando aquí en estos podcasts cada semana, y qué es lo que vamos a estar haciendo y el por qué lo estoy haciendo.
Creo yo de que hay una necesidad en las personas de escuchar la palabra de Dios. Hay una necesidad de poder como llenar el corazón de las personas con doctrina, con sana doctrina, con palabra del Señor únicamente. Hoy en día se toma la palabra de Dios muy a la ligera por los predicadores, y ese es un gran problema que he visto. El predicador toma un pasaje de la Biblia y realmente no enseña lo que la Biblia enseña, sino enseña lo que la gente quiere oír. Y la verdad, pues la gente se va creyendo, contenta, creyendo que ha recibido un mensaje de Dios, y la verdad, pues solamente lo que ha recibido es una motivación de parte de un predicador, y no la palabra intacta, sana, sin adulterar de lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Entonces, por eso quise comenzar este podcast, pero para más o menos para que se tengan idea, puse 4 preguntas. Lo estoy organizando para esta introducción, 4 preguntas en las cuales voy a intentar explicar qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que voy a hacer. Sin embargo, no se va a limitar a eso, sino a mucho más, pero ya voy a ir explicando eso. Entonces, mi nombre, como ya dije, pues es Andrés Calle y soy peruano de nacimiento. Mi esposa se llama Kembly, ella es de Costa Rica, y por eso es que no tengo ni el acento peruano ni el acento tico, sino algo como in between, como en el medio. Y ahora que estamos aquí viviendo en Orlando, pues hay muchos puertorriqueños, muchos dominicanos, muchos cubanos, y pues la verdad se me está pegando un poquito. En el lugar donde trabajo hay varias personas puertorriqueñas, y estoy tratando de agarrarle el acento un poquito porque me gusta siempre intentar agarrar esas cosas, pero todavía no lo he cogido. Estoy tratando, pero ahí vamos. Pues como les dije, pues soy peruano, nací en Lima, 20 años viviendo allí, y luego pues mis papás, mi hermana y yo nos fuimos a vivir a New Jersey, en donde viví, si más no me acuerdo, 16 años, 15 años, y para luego mudarme aquí a Orlando. Entonces ya tengo bastante tiempo viviendo aquí en Estados Unidos, y pues es bastante bueno porque creo que Dios nos trajo con un propósito bastante lindo, bastante especial. Primero, que yo conociera al Señor, porque yo no tenía el menor conocimiento de lo que Jesucristo era, y pues aquí en Estados Unidos vine a conocer de lo que Jesús significaba para mi vida, y pues eso transformó mucho en mi corazón y mi mente. Pues eso lo voy a explicar en episodios más adelante, pero eso es más o menos quién soy yo. Ok, ¿por qué el nombre Reformados? Esa es creo que una de las preguntas más esenciales de este podcast. El nombre proviene de la Reforma Protestante que sucedió en 1517, y yo escogí este nombre Reformados, ¿verdad? Porque es Reformados donde la iglesia se viene a dar a conocer como la iglesia protestante, y las personas pues eran personas que participaron de la reforma, personas reformadas, y de allí se conoce lo que ahora se conoce como la tradición reformada. Ahora, yo sí soy muy alineado con lo que es la doctrina reformada, sin embargo, o calvinista como le quieran decir. Sin embargo, no soy de la tradición reformada porque no crecí en esa tradición. En el momento en que yo conocí al Señor, participé de una iglesia que era prácticamente pentecostal en sus raíces, en sus prácticas. Sin embargo, estaba rodeado de personas que les gustaba mucho escudriñar las escrituras, y desde un comienzo pues yo no me dejé llevar por la doctrina o por más que todo el mover de la iglesia, sino más que yo lo que deseaba hacer era aprender de la palabra de Dios, dado que salía de un ambiente donde la palabra de Dios no se tocaba para nada. Entonces yo lo que me puse a pensar fue, yo no me quiero dejar engañar una vez más, yo quiero conocer la verdad y quiero que hacerlo de la manera correcta, y nadie me va a enseñar eso, sino lo voy a investigar por mí mismo. Así que decidí comprarme varios comentarios bíblicos que todavía tengo conmigo, varias Biblias de estudio, y comenzar a estudiar la palabra de Dios desde hace ya 13 años. Y 13 años, espérense, estamos 2016, yo comencé en los caminos del Señor en el 2000,
13, entonces 13 años más o menos. Y pues todo esto ha sido de mucha bendición para mí, y creo que mientras más comencé a estudiar la palabra de Dios, más comencé a entender mi propósito, pero luego ya a estudiar doctrinas, a estudiar lo que es teología sistemática, teología bíblica, aprender un poquito más de por qué hay diferentes denominaciones y todo eso. Comencé a alinearme un poquito más en lo que era la iglesia protestante reformada. Sin embargo, no comparto el 100% de lo que ellos creen, pero sí comparto el hecho de que la palabra de Dios es el centro y debería ser el centro de la vida cristiana. Y pues eso caracteriza mucho a lo que es la iglesia reformada. Pero otro nombre que había pensado ponerle a este podcast era el nombre de Transformados. Pero luego pensé que Reformados da un poco más de sentido al contenido que iba a ser que iba a tener el podcast, porque Transformados lo iba a dar como un sentido muy superficial a que sí, la palabra de Dios transforma, pero yo creo que en la época que estamos viviendo, y lo que creo que quiero transmitir es que todos podamos reformar nuestra vista, ¿ok?, acerca de cómo vemos las escrituras realmente. Eso es lo que hizo Lutero prácticamente. Lutero lo que hizo fue reformar la iglesia, y lo que hizo fue darle una nueva vista, o unos nuevos ojos, una nueva lupa, una nueva lente a las personas que amaban a Jesús realmente, pero no entendían el por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo en ese tiempo. Entonces creo que en la iglesia, y sobre todo hispana, evangélica, necesita volver a esa reforma, necesita volver a las escrituras, a la verdad, por ustedes mismos, por nosotros mismos, más que una denominación diciéndonos lo que tiene que hacer o no tenemos que hacer. Entonces, parte del contenido del podcast va a ser eso, y vamos a tener bastantes temas de los cuales vamos a estar hablando y desarrollando, que tienen su base en la escritura, y de eso se trataba la reforma, en volver a las escrituras como la fuente de nuestro diario vivir. Entonces, ¿por qué el nombre? Pues el nombre ya lo acabo de explicar, Reformados, porque deseamos volver a las escrituras, volver a la Biblia, volver a la palabra, y de que eso sea pues nuestra fuente, nuestra guía, nuestra esperanza, todo ponerlo en la palabra de Dios, porque esa es la voz de Dios realmente. Esa es la segunda pregunta. Luego, ¿de dónde surge la idea? Pues eso ocurrió, creo que hace unos 4 o 5 meses que comencé a escuchar podcasts, y los comencé, tal vez un poquito más, los comencé a poner en mi iPhone, y lo ponía en mi carro, y ahora lo estoy escuchando todos los días, la mayoría en inglés, y no he visto nada, o no he escuchado nada en español que tenga pues el contenido que he estado buscando. Por ejemplo, he escuchado podcasts de hay uno que se llama Seminary Dropout, y esto es sin ningún auspicio, es en inglés. Un amigo también en Los Ángeles decidió hacer uno, el podcast se llama Conciencia, de Andrés, también el mi tocayo, bastante bueno. Lo he escuchado 2 o 3 de ellos, y luego he escuchado algunos otros también acerca de lo que es libros, porque soy muy fanático de los libros, bastante fanático de los libros. Me encanta leer, sobre todo si libros de educación cristiana, teológica, sobre todo eso. Pero también leo otro tipo de libros. He estado escuchando acerca de libros, y también uno que hace poco lo bajé, que se llama, creo que es Mainland. Aquí en la ciudad donde estamos, en Orlando, hay un equipo de fútbol que se llama Orlando City, el cual es muy bueno, pero hay un par de muchachos que hacen este podcast que pues me llamó mucho la atención. Lo hacen creo que por 20 minutos cada semana, y los escucho de vez en cuando para escuchar el resumen de los partidos y eso. Pero en fin, creo que este tipo de podcast nos puede ayudar a encontrar un poquito más de sentido en lo que la palabra de Dios es, una guía a lo que la palabra de Dios es, y creo que esto nos puede edificar muchísimo. Entonces, no lo voy a hacer todos los días, no es un podcast de todos los días, obviamente toma mucho esfuerzo hacer un podcast todos los días, y más
que estoy dirigiendo una iglesia, tengo un trabajo secular, pues me toma bastante tiempo. Y para ser sincero, pues no tengo el tiempo y deseo tener contenido que realmente valga la pena. No un contenido muy ligero, sino tener unos 25-30 minutos de podcast con buenos temas, con temas que sean no solamente controversiales, sino temas que tengan la raíz en la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a ir viendo cómo nos va. Creo que esto nos puede dar un poquito de luz, ¿ok? Y pues nos va a dar un poco más de propósito en lo que estamos haciendo. Entonces, eso es más o menos de donde surge la idea de por qué lo quiero hacer. Una opción más para ustedes que tal vez puedan escuchar camino al trabajo, no sé, cuando están antes de dormir o en las mañanas, al alistarse, 20-25 minutos que van a escuchar tal vez este podcast, tal vez lo quiera escuchar, tal vez pueda servir para usted. ¿De qué vamos a hablar? Eso yo creo que es lo que estás esperando. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué temas vamos a tocar? Y el propósito principal es escudriñar las escrituras, descubrir la raíz de los textos, intentar sentir y percibir lo que el autor desea transmitirnos y lo que finalmente Dios desea afectar en nuestras vidas. Creo que eso es lo más importante. Al escudriñar las escrituras, al recibir los textos de una manera sana, de acuerdo a lo que el autor desea decirnos por medio de la palabra de Dios, creo que podemos allí ver lo que finalmente Dios quiere tratar de transmitirnos. Eso transforma las vidas de cualquier persona, hermanos, porque la palabra de Dios dice que no vuelve vacía nunca. Entonces, creemos de que la palabra de Dios tiene su efecto en nosotros, y bastante efecto. Entonces, creo que ese es el propósito. Ese va a ser el propósito principal en cualquier tema que toquemos. El propósito principal será las escrituras de Dios, la palabra de Dios. Entonces hablaremos de temas actuales, como qué está haciendo la iglesia hoy en los Estados Unidos, en América Latina, qué pasa con nuestros misioneros en diferentes partes del mundo, de qué manera podemos tal vez afectar la cultura en nuestra nación como cristianos. Justamente hoy volvía de una noche de oración en una iglesia que hay por aquí cerca, y a veces me gusta ir a visitarlo porque tengo un pastor amigo allí, y un señor, aproximadamente el señor tenía 75 años, es una iglesia de muchos viejitos, y este señor decía, yo quiero pedir por mis vecinos, decía, y quiero que oremos por mis vecinos. De hace muchos años los vengo orando por ellos y yo creo que se pueden ser transformados. Un hombre de 75 años pidiendo estas cosas, yo me quedé con la cabeza gacha y diciéndome a mí mismo, Andrés, ¿qué estás haciendo por predicarle más a tus vecinos, verdad? Realmente me retó muchísimo, y yo venía con esa idea de esta noche, que qué más puedo hacer por mis vecinos, qué más puedo hacer para impactar la vida y de las personas en diferentes partes del mundo como cristianos. ¿Qué estamos haciendo en mi barrio, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Esos temas vamos a hablar. Además hablaremos de los últimos libros que están saliendo en el ambiente hispano, que pueden ser de utilidad en nuestro crecer con el Señor también. Hay muy buenos libros que autores evangélicos pues están sacando y que tal vez podemos pues revisarlos un poco, tal vez los puedas revisar tú un poco y ayudarte en tu crecimiento. Y por último, que creo que él va a dar como que esa nota diferente, me gustaría tener invitados con los cuales poder conversar, hablar de temas bíblicos que tal vez sean algo controversiales o otros con mayor profundidad, qué sé yo, diferentes cosas que tal vez podamos hablar. Entonces vamos a tener algo de diversidad en este podcast. Sin embargo, como dije al inicio, pues el propósito será escudriñar la palabra de Dios, sea que venga un invitado, sea que hay un tema actual, sea que hay un libro que está saliendo, sea que queremos hablar algo de música, sea que queremos hablar de temas diferentes, pero sin embargo el punto principal serán las escrituras. Y pues eso va a ser más o menos, quería dejar eso como introducción. Y antes de despedirme en este primer podcast, me gustaría leer dos versículos de la Biblia que creo que nos pueden servir. El Salmo 1, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Para poder meditar en la palabra de Dios y hallar delicia, deleite en ella, hay que entender lo que está escrito allí. No es simplemente leer por leerlo, sino hay que entender lo que el autor, lo que Dios, lo que la palabra desea transmitirnos. Y así podemos ser bienaventurados en todo el consejo de Dios. Así que los dejo con esa pequeña meditación. Espero animarlos semana a semana con estos podcasts y que Dios bendiga mucho sus vidas en este día, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos, los espero la próxima semana y si deseas saber más de nosotros, puede suscribirse a este podcast y así podrá tener todos los últimos episodios cada semana. Dios le bendiga.